Buenos días, jóvenes, chicas, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Miss, ¿y Buenos días, usted? Bien, maestra. bien. A ver, platíquenme. Estuve viendo sus entrevistas, algunas escuchando, una me pareció muy osada, pero en general, bien. Tenemos que afinar algunos detallitos. Por ejemplo, creo que fue Aimé que le hizo una entrevista a una enfermera, ¿cierto? Sí, es mi mamá. Ok, tu mamá sí me imaginé, por ser familiares o por ser personas cercanas a las que le hicieron la entrevista, pues no hubo ese protocolo cuando no conocemos a las personas, cuando no conocemos a las personas. En general me gustaron todos los trabajos que me enviaron. A ver, quiero que me digan, porque no recuerdo quién fue, que me mandó una que le hizo a un niño de 9 años. ¿Quién fue? Creo que era Luna. Yo se la hice a un niño de 8 años, no sé si sea No, no, ese. es un niño de 9 años, ¿la grabaste? ¿Tú grabaste Yasmín? Soledad, grabaste tu... Así es que como me las mandaron todos, no, no tengo, o sea, no anoté los nombres. Yasmín, ¿tú tienes, grabada tu entrevista? En Sí, audio, aunque sea, ¿sí? sí. A ver, vamos a ver. Ay, que me dijiste que se te pasaron algunas preguntas. Déjame. Andri, ¿eres? De la tercera salida. ¿En qué grado estás? Ok, no recuerdo. No, ¿a qué hora me la mandaste tú? A las 19:19, creo que fue esta. Ok, sí es esta. ¿Tienes algún problema si compartimos tu audio? No, profe. ¿No? Ok, bueno, vamos a seguir con eso y al final comparto algunos audios o los comparten ustedes directamente, para que veamos qué es lo que se está haciendo. Okay, en general, no sé si todavía no hago la lista de quién me faltó y quién no me faltó. Y nos quedamos aquí en el punto 4, donde estamos viendo las generalidades de qué elementos se han de incluir en la entrevista a padres. ¿Cierto que nos quedamos? Sí, Miss. Ok, entonces íbamos en el punto 4. Y hablábamos de que... A ver, me voy a regresar a la anterior. Presentación del terapeuta. Ah, pues soy fulano de tal, yo, mi cargo en esta institución, o yo soy, o sea, de manera breve, sin poner todo el currículum ahí, ¿no? Pedir la opinión de los padres sobre el problema o motivo de la entrevista. Ok. ¿Saben por qué están aquí? ¿Saben cuál es la situación que estamos viviendo o que se está viviendo con tal y tal? Y el primer paso para esto es, porque necesitamos saber, o sea, las conductas, pero no vamos a como que empezar a acusarlo luego al niño, ni vamos a ponerlo en evidencia. Necesitamos saber primero cómo es que el niño se comporta fuera de la escuela, porque puede ser que en algunas ocasiones el niño tenga algún comportamiento diferente en casa, sea uno en casa y sea otro en la escuela, ¿no? Como se ha dado mucho con los buleadores. Hay niños agresivos que en casa no rompen un plato porque se los tienen bien ajusticiados, o hay niños que llegan a la escuela a desquitar todo su coraje, toda su frustración, o todo lo contrario, ¿no? Que en casa son tremendos y en la escuela son timidones, tienen miedo,
porque solamente en el lugar donde se sienten con confianza es donde desarrollan esas conductas disruptivas. Entonces aquí en el punto 3 de descripción de las conductas, la pregunta que tenemos que hacer es, a ver, platíqueme, ¿cómo es Jaimito en casa? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo se llevan con él? O sea, a lo mejor lanzamos varias preguntas al mismo tiempo y ya ellos nos irán dando información. Recuerden que siempre tenemos que tener pues a la mano papel y hoja para ir anotando, preferentemente un formato ya establecido donde vayamos poniendo, a lo mejor escribiendo completamente o poniendo pautas para recordarlo y hacer el expediente más tarde. El expediente o escribir en la bitácora, donde sea, pero siempre tenemos que tener esa evidencia porque finalmente la institución nos va a pedir esa evidencia que en algún momento puede ser utilizada, como en el caso de la niña Yatsiri, ¿no? Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Ok, si estamos teniendo un problema específico, a lo mejor de golpes o de bullying, necesitamos investigar si tiene hermanos, si con los hermanos cómo se lleva, si los agrede o si él es víctima de conductas violentas por parte de la familia. Muchas veces será de los vecinitos o de los amigos fuera de casa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para investigar de dónde vienen o de qué se desprenden esas conductas problema que estamos teniendo en el caso de que sean conductas. Si nada más es una conducta porque no quiere aprender o no quiere hacer tareas, o sea, es otra manera de investigar. Aquí lo más importante de todo es que necesitamos rascar y rascar y rascar y rascar y rascar para encontrar el fondo y la causa raíz de la situación y en realidad poder resolverlo. Cuando hay gente que viene a la consulta y te dicen algunas cosas, pero no te dicen la realidad o el fondo porque muchas veces tienen pena de decirlo. Ya conforme les voy preguntando, les voy investigando, entonces empiezan a decir, bueno, sí, ¿verdad? Tengo que ser honesto o tengo que ser honesta. Pues sí, porque finalmente pues usted me paga para tener una ayuda, una guía en la que realmente usted pueda discernir lo que realmente está pasando con usted. Entonces, pues no desperdicie su dinero, ¿no? Ahora sí que aproveche para que pueda realmente entender el por qué está sucediendo todo esto que está sucediendo. El tono de la voz es bien importante, ¿no? Y en algunos audios que tuve y que vi, me di cuenta también de esto. El ideal sería que pudiesen grabarlo para poder transcribir después que se les vaya algún detallito, alguna cosa. Pero para grabar en audio o en video se necesita el permiso del usuario, del cliente o del paciente, porque pues eso no es correcto. Entonces, aquí como estamos aprendiendo y realmente lo están haciendo con personas muy cercanas y el asunto tiene que ver básicamente con otro tipo de cosas, y pues estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Alguien le explicó a la persona que iban a entrevistar el por qué la iban a entrevistar? A ver, cuéntenme. A ver, Aime. Yo cuando le empecé a decir, le dije como el por qué se le aplicaba la entrevista. Ajá. Pero igual antes de grabar, igual le dije, bueno, le comenté a mi mamá que era una entrevista para poder yo, pues, saber sobre su trabajo y el por qué lo hacía, porque sinceramente sí sabía que le gustaba, pero no tan a fondo con las preguntas que le hice. Ok, ¿la conociste un poco más con todo eso que le preguntaste? Sí, la verdad, sí. La conociste de Yo manera pensé, profesional.
ajá, profesional. La verdad yo pensé que hay una pregunta que le dije que si no era enfermería, ¿qué otra carrera quisiera ella, perdón, pues ejercer? Yo pensé, no sé, otra carrera X, pero ella dijo que no, que si no era enfermería, ella no se veía en otra cosa, o sea, ella Ok, lucharía hasta gusta, alcanzarlo. le gusta lo que hace. Ujú. Ok, ese es bien importante, ¿no? Porque de alguna manera tú aprendes de ella esa pasión, el decir esto es lo que quiero y esto es hacia donde me voy a seguir, ¿no? Ok, alguien más, chicos, le dijo a su paciente o a su cliente, a su usuario, a su alumno, a su pariente, ¿por qué iban a hacer esta entrevista? Hello, chicos, háganme caso, no quiero estar en sesión espiritista. A ver, Cintia. Bueno, yo sí le expliqué, pues en este caso a mi hermana, Ajá. de que la entrevista, pues además de que era para porque como que se sacó de onda al principio, me dijo, no, pero ¿cómo me vas a hacer una entrevista? Y yo le dije, sí, y se empezó a reír, pero tenía al principio pena porque dice que ella pues con las preguntas no se sentía como algo cómoda Ah, ok, qué bueno que y está que contenta. sí, y le dije que pues mi objetivo principal de ella pues era saber el por qué pasaba más tiempo en su teléfono y no al convivir con la familia. Ok, ¿y qué Ujú. te dijo? Pues se puso algo nerviosa, me contestó a algunas preguntas como que muy, este, ¿Dándote avión? ¿mandé? ¿Dándote avión? Ajá, o sea, es que ella es como que un poco cerrada, o sea, no le gusta realmente expresarse bien. Ok. Se queda con, pues, con las cosas. ¿Qué edad En tiene tu hermana? 15 años. Ok, 15 años. Está en una edad en la que su privacidad es muy importante, Sí, porque no tiene a ciencia cierta si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Y me vaya yo a desbarrancar solita, ¿o qué sí, les importa? ¿O qué les importa? Es mi vida, ¿no? O sea, sí. edad de los adolescentes, edad de los adolescentes. Alguien le hizo una entrevista también a su hermana que trabaja. ¿Quién fue? A ver, Marisela. Ah, bueno, fui yo. Ok, dime. También, ¿Explicaste a tu hermana por qué era? Le dijiste, mira, tengo que hacer una tarea y voy a cumplir. sí, lo que pasa es que le expliqué mis motivos y pues ya ella me fue, respondiendo como que de manera más abierta porque son cosas que ya medio sabía, pero no todas. Ok. O sea, ya medio sabía. Muchas Sí, veces el psicólogo, el trabajador social o la maestra medio sabe algunas cosas, pero no tiene certeza de lo que está sucediendo. De ahí que por eso es la entrevista, para obtener esa información y tener certeza de lo que me está diciendo. Si concuerda lo que el resto dice con lo que la persona dice, porque muchas veces encontramos que esta situación es completamente diferente. Es completamente diferente lo que se ve, de lo que se dice o de lo que parece, como en las novelas. O sea, parece que fue esto, pero en realidad el fondo es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener los perros, ¿cómo dicen? Los pelos de la burra en la mano para tener certezas y realmente ser un buen consejero en el caso de las escuelas, una buena guía en el caso de los psicólogos y trabajadores sociales, o un buen consejero en el caso de los tanatólogos. Entonces, si es un buen acompañante en el caso de los tanatólogos. Por eso es importante ser muy claros. Muchas veces, no sé si, a ver si a alguien le pasó, que de una pregunta les contestaban algo y de ahí se desprendía otra pregunta y no la tenían dentro del script. ¿A alguien le pasó? ¿O solamente preguntaron lo que tenían escrito? No, sí, no, sí, me los pasa. Sí te pasó. Ok, pues aproveche Sí, y tuve una que, vez.
repetirlo. Me entero del chisme completo, ¿no? Ok, perfecto. Ok. En general, quiero que me digan cómo se sintieron al hacer esta entrevista. Sobre todo cuando las hicieron a personas de las que no sabían mucho. O sea, yo no sé si alguien lo hizo por cumplir, pero créanme que conforme lo vayamos haciendo con seriedad, una, en su casa los van a tomar con seriedad, y dos, van a aprender muchísimo más. Porque no es lo mismo decir, pues le voy a preguntar esto y esto más, y quedarme ahí y ya, cumplo. No, porque ustedes como docentes tendrán realmente que preguntar cuáles son las causas o investigar, escrutar por qué este niño se comporta de tal o cual forma. Hay a veces conductas muy específicas de algunas situaciones. Llámesele violencia, llámesele abuso, llámesele que no tienen recursos para poder hacer las tareas. O sea, hay un sinnúmero de causas por las que existe esto. Ok, anda por ahí, Jonathan. Jonathan. Hola, profe. Hola. Ok, la entrevista más osada que escuché. Ok, ¿por qué hiciste esa entrevista y por qué preguntar toda esa serie de cosas? Porque aquí a mí me habla de, más bien de tu inseguridad, ¿eh? No, pues es que no sabía como qué preguntas plantear, profe. Es que como la otra vez que pues usted nos estaba diciendo de qué podíamos hacer la entrevista, Ajá. y pues se me quedó eso que pues se me Ahorita podría voy a preguntar. saber todo lo que hizo. Ay, no. No, pues es que se me quedó eso de que usted nos había comentado que se la podíamos hacer a nuestra... Sí, no, además me pareció muy, o sea, no sabes cómo me reí, ¿eh? No sabes cómo me reí. O sea, ¿por qué? Porque tienen que tener en cuenta que mi historia con mi pareja o con el novio que tenga, con el amante o con el concubina, con quien quiera que tener, empieza en el momento que deciden entablar una relación. Lo que pasó, pasó y es parte de su historia de cada uno. Sí, Entonces, eso es algo que no puedes perder de vista. sí, eso No sí lo puedes sé. perder de vista, ok. Y me pareció que es un ejercicio bueno porque a mí me gustaría que dieras chance de que la escucharan tus compañeras, si se puede, si no, no pasa nada. Pero para que vean todo lo que se sabe, no nada más del entrevistado, sino de la persona que entrevista, qué sí puedo y qué no puedo, qué sí debo y qué no debo. ¿Sale? Ok, de veras me reí mucho con tu entrevista, mucho. Entonces, los abusados, mis chavos, porque a veces vamos a preguntar lo que no nos incumbe, porque hay preguntas Sí. incómodas en muchas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy teniendo una pareja, un matrimonio que tiene problemas, pues ahí sí, ¿por qué? Porque están en una situación donde vienen por, por una guía adecuada y tengo que hacer preguntas incómodas. Incluso les aviso, ok, hay cosas que forman parte de su intimidad, sin embargo, pues hay cosas que necesito preguntar y no porque sea yo chismosa, sino porque necesito saber para poder dar una buena guía. Entonces ya como que le bajan y ya se abren, ¿no? Que yo desde muy jovencilla siempre fui muy preguntona, muy preguntona. Y alguna vez estaba yo con una de mis hermanas y fuimos a comer un tamal. Y entonces se me ocurrió preguntarle al señor de los tamales. O sea, yo siempre a todo el mundo le andaba preguntando, ¿no? Y le pregunté al señor de los tamales, oiga, ¿y cuántos tamales vende? ¿Usted los hace o se los van a vender? Y promedio de cuánto gana y cuánto le pagan. Y entonces cuando yo le empecé a preguntar,
le dijo mi hermana al tamalero, no le responda porque si no le va a sacar vida, obra y milagro de todo lo que dice, ¿no? Entonces, después ya cuando estudié, me di cuenta que preguntar es un arte. No nada más es preguntar, ¿no? Y saber exactamente, saber qué es lo que quiero hacer. ¿Qué quiero? ¿Para qué me va a servir esta información? Si nada más es porque el formato dice que tengo que preguntar esto y esto y esto más, pues no, porque habrá cosas del formato que a lo mejor hasta me tengo que brincar porque no son relevantes para el asunto que voy a tratar. ¿Sí? Ok. ¿Alguien que me haga un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí hoy? ¿Cómo me encantaría que estuviéramos en el aula? Porque en el aula sería súper, súper, súper divertido y padre. Muy padre hacerlo en el aula. Pero bueno, tenemos que pasar el ciclo escolar todavía aquí guardaditos. A ver, alguien que me diga una pequeña reseña de lo que hemos visto hasta aquí. Chicos, aquí desde el más allá, díganme del más acá. Pues creo que vamos bien, Miss. Bueno, yo sí le voy entendiendo. Ok, ¿les está gustando la materia? ¿O le cambiamos el Sí. estilo? A mí sí. Ok, Sí. bien. En la diapositiva dice descripción de otras áreas independientemente de que sean problema o no. ¿A qué se refiere con esto? Tal vez de las preguntas que hemos venido haciendo se desprenda alguna otra pregunta que a lo mejor no va a ser material relevante para lo que estamos tratando de corregir o de ayudar a la persona. Sin embargo, sí es importante a lo mejor, pues, disipar las dudas que podamos tener para poder hacer un buen diagnóstico. Dice establecimiento de orden de prioridad entre las conductas que pueden ser problemáticas. Tenemos que priorizar y hacer, o sea, no nada más nosotros, sino dependiendo de lo que nos digan, cuál es el jerarquizarlas de mayor a menor. Siempre, tanto para el niño como para los papás, es importante preguntar cuál es el problema más grande. Cuando se llega a consulta psicológica, muchas veces la gente la primera vez no sabe ni qué decir, no sabe ni cómo empezar, porque a lo mejor traen muchas cosas, o a lo mejor lo que es más problemático es muy, muy vergonzoso para ellos. Entonces me dicen, es que no sé por dónde empezar. Pues, ¿qué le parece si empezamos por lo que más le esté afligiendo, por lo que más sienta que le está causando desazón en su alma y en su vida? Y entonces ya, o sea, necesitamos calmarlos porque finalmente están sentados frente a alguien a quien no conocen, alguien a que, ¿por qué le voy a contar todo esto? Y sobre todo cuando los mandan, cuando son canalizados para que para que los revisen. O sea, me están mandando, ¿por qué? Porque creen que estoy loco, porque creen que eso, porque creen que lo otro. O sea, empieza uno a suponer cosas que no son, ¿no? Entonces, el poner en orden en mi lista o en lo que yo creo, lo que es más importante, nos va a ayudar mucho a poder jerarquizar y a ordenar y a saber el porqué de esas conductas. ¿Vale? 6. Petición de ejemplos específicos de las conductas problema. Ok, a ver, generalmente es que se pelea mucho en la escuela. Ok, a ver, deme algún ejemplo de algo que haya sucedido, explíqueme qué pasó. O explícame qué pasó. No, pues es que me pegó y yo le respondí. ¿Y por qué te pegó? ¿Ya tenías problemas anteriores con él? Ok. No, nunca se han llevado. Ok. ¿Tú sientes que esa persona no te quiere? O que te tiene envidia. O sea, muchas veces tenemos nosotros
que preguntar para que ellos digan sí o no. Si te dice sí, seguir rascando. Ok. Dice, preguntas para establecer los lugares en que se da esa conducta. ¿Y esto en dónde sucedió? En tu casa, en la escuela, en la calle, todo. Tenemos que saber con lujo de morbo todo lo que está sucediendo, ¿no? Preguntas para establecer los parámetros de la conducta. Ok. ¿Pasa frecuentemente? ¿O es de vez en cuando? ¿Es la primera vez? ¿Es la única vez? O sea, tú cómo respondías anteriormente, si es que sucede varias veces. O sea, tenemos que saber realmente lo de la persona, no lo del otro, lo de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Que la frecuencia, la duración, la intensidad, pero sobre todo saber cuál es la emoción del niño. A lo mejor el niño siente mucho dolor, mucha frustración, y cuando llegan los papás y los papás lo regañen, entonces va a sentirse desamparado, ¿no? Los papás pueden sentir vergüenza. O sea, vergüenza es decir, ahí es que, ¿cómo es posible que nos hagas quedar mal? O tus hermanos, nunca esto. Cosas que suceden de manera coloquial regularmente, ¿sí? Ok, y obviamente tenemos que buscar los antecedentes. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y se preguntas para establecer las consecuencias. Acuérdense que de todo acto hay una consecuencia. ¿Cuáles han sido las consecuencias desde que empieza a suceder toda esa situación, ¿no? Que si hablamos de problemas de aprendizaje, ¿cuáles son las consecuencias? Pues seguramente te va a decir, no, pues es que soy burro, tengo bajas calificaciones. Descripción de los intentos por solucionar la conducta, problema y su grado de eficacia. ¿Y alguna vez has tratado de resolverlo, de solucionarlo, de no hacerlo? ¿Cómo es que lo intentas y cuáles han sido los resultados? Porque finalmente, pues, o sea, sobre todo tratándose de estudiantes de la edad que sean, siempre es un poco problema para ellos, ¿no? Ok. Ok, ¿alguien podría leerme el punto 12, otro el 13, otro el 14 y otro el 15, por favor? A ver, quien quiera participar, a ver, Belén. 12. Determinar los objetivos que se desea conseguir. Ok, ¿qué quiero saber? O sea, ¿qué quiero obtener con esta información que voy a conseguir? ¿Para qué me sirve? Si nada más es preguntar por preguntar, pues no, o porque tengo que llenar formatos como si estuviéramos en el gobierno, no. Esa información, ¿para qué la quiero obtener? Ah, no, pues es que vive violencia. O sea, yo tengo que saber en dónde, qué tipo de violencia, con qué frecuencia. Entonces, tengo que determinar el objetivo por el que quiero esa información. Ok, Aime. Leo el 13, Miss. Sí, por favor. Habilidades y limitaciones del niño. Ok, tengo que saber si es capaz de comunicarse asertivamente o si no, por su mismo temor, no pueda hablar y se quede calladito. Eso es algo, a ver, no le voy a decir, a ver, chamaco, ya dime las cosas. No, tengo que tener el suficiente tacto. Incluso cuando se trata de niños hasta dulces necesitamos tener. Yo generalmente cuando trato con niños, lo hago jugando con ellos. Ahí me tiro al suelo junto con ellos, dependiendo de la edad, o los pongo a que tengan sus manitas ocupadas, porque muchas veces están tan nerviosos que no, finalmente están hablando con una persona extraña. Ya cuando se van a ir, o sea, yo tengo ahí varios regalitos, y entonces le digo, ¿cuál te gusta? No, pues este. Ok, tómalo, es tuyo. Es tuyo porque lo hiciste muy bien. Para la próxima que nos veamos, piensa en esto y en esto y en esto más y lo platicamos, ¿va? Entonces ya como que el niño siente confianza. Lo que muchos papás dicen es que
dice que quiere regresar otra vez, que a ver si mañana puede volver contigo, ¿no? Y no es necesariamente por el regalito, ¿no? Sino porque se sintió en confianza. Que eso es algo tan, tan importante que no, que es de las cosas que más tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Ok, Jonathan, el siguiente. Tipo de reforzadores que se pueden utilizar para el niño. Ok. ¿Qué reforzadores? ¿Qué es un reforzador? Por ejemplo, esto que les acabo de decir, ¿no? Ok, dándole confianza, el niño va a hablar. Yo les decía la sesión pasada, muchas veces a los niños les tienes que decir que hay cosas que ellos te digan que tal vez ellos no quieran que sus papás sepan, y si no es algo relevante, nos quedamos con ello. Pero si es algo que es mucho, muy importante o que ponga en peligro su seguridad, su estabilidad, tenemos que comentarlo con los padres de una manera muy, muy, muy discreta, porque si no, el niño nos va a perder la confianza. O sea, tenemos que evaluar si tiene realmente relevancia. Habrá muchas cosas que diga el niño que tú en la consulta o en la sesión o en la plática que tengas con tu alumno lo vas a poder resolver. Hacemos convenios tácitos, contratos. Ah, yo hago esto, pero tú haces esto, ¿sí? Yo te apoyo y te ayudo, pero tú me tienes que responder, porque si no, pues voy a sentir feo. ¿Sale? Ok. Cintia, la que sigue. 15. Recapitulación y conclusiones. Ok. ¿Alguien ha visto Caso Cerrado? Levanten su manita si alguien lo ha visto. Ok, Cintia. ¿Qué hace la doctora Polo cuando se va a comercial y regresa para que el demandado declare? Ay, es que, bueno, yo nada más, la veía una que otra vez con mi mamá, pero solamente veíamos, cuando empezaba como a cuestionar, pero jamás, veía cuando estaba fuera ya. No, 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 ahí dentro del mismo programa. Ok, ¿qué hace ella? A ver, Marisela. Hace una recapitulación. Bueno, poner en Exactamente. Hace una recapitulación de los hechos, de los eventos, de cómo han sucedido y explica. Si hay alguna cosa que no sea real, pues entonces el demandante o el demandado hace la aclaración, ¿no? A ver, ahí me dime. Iba a decir lo mismo, que hacía una recapitulación. Ok, entonces hacen la recapitulación y después hacemos una conclusión. Ah, ahora ya entiendo por qué el niño tiene estos comportamientos o por qué la persona tiene estos comportamientos, por qué pasa esto y esto y esto y esto. No sé, ok, y entonces saco mis conclusiones y de mis conclusiones puedo decir, puedo trabajar con este niño de esta manera, porque él es un niño diferente o porque necesita otro tipo de apoyo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que buscar es la solución para que el niño aprenda, se sienta en confianza, no sienta temor de ir a la escuela. Si no le gusta estudiar, ¿por qué? O sea, ¿por qué? De ahí que por eso los hábitos, reglas, conductas, límites deben de empezarse desde que son pequeños para que cuando lleguen a la primaria no sucedan este tipo de cosas. Cuando a un niño lo saturamos de trabajos, de tareas, de cosas, cuando llega a la secundaria lo que menos quiere es ir a la escuela. Porque aparte de tener conflictos propios de la edad de la adolescencia, lo saturan de tareas, incluso alguien puso, ¿cómo voy a hacer 24 tareas en 2 días? O algo así decía, ¿no? Entonces sí, hay ocasiones en las que algunos maestros dejan mucha tarea. Y la tarea pues tampoco es garantía de que realmente el chico aprenda, podrá cumplir. Aquí lo importante de todo esto es
que cuando hagan las cosas lo hagan por el interés realmente de aprender, ¿sí? Bien. Elementos que han de incluir en la entrevista a profesores. A profesores. ¿Alguien que pueda leer? 3 candidatos. A ver, levanten su manita los que quieran leer. A ver, Belén, Diana, ¿y quién más falta? Y Lucero. Ok, a ver, Belén. El primero, presentación del profesional. Aquí es bien importante saber, ¿no? Como papá, ¿con quién estoy tratando? ¿Con quién voy a hablar? Ok, una vez que uno se presenta, en automático los papás también se presentan, ¿no? O si vas a hacer una entrevista con el director, o sea, si es que tienes una tarjeta de presentación o entregas el currículum. Pero la presentación profesional es bien importante. Y lo vimos en el video donde la chica llega y está el señor que le empieza a entrevistar sin ser realmente el entrevistador, ¿no? Entonces, sí es bien importante saber cuáles son tus cartas credenciales, cuáles son lo que traes, porque muchas veces en las primeras preguntas te puedes dar cuenta que no es lo que realmente necesitas o quieres, ¿sí? Entonces, esa formalidad que tienen los profesores para con los padres y esa seriedad es bien importante que no podemos perder de vista, ¿ok? Seguimos, Diana. 2. Planteamiento del problema objeto de la entrevista. Ok. Ya tuvimos una entrevista previa con el niño. Ya tuvimos a lo mejor la entrevista con el director. Pues ahora es con la parte importante, ¿no? Ok. Lo mandábamos a llamar por esto y por esto y por esto y por esto más. Entonces, a nosotros nos gustaría saber si esto es una conducta habitual en el niño en casa o cómo es la relación en casa. Nos podría comentar o podría comentar. Entonces ya va a empezar ahí a fluir la entrevista, ¿no? Ok. Seguimos, Lucero. 3. Pedir su opinión sobre el problema o motivo de la entrevista. Ok. ¿Sabe por qué usted está aquí? ¿Sabe cuál es la situación que está pasando con el niño? Y plantear el problema, pues es que aquí, está pasando esto, estamos preocupados, estamos en el interés realmente de apoyar al niño. O sea, siempre dándole la importancia que el menor tiene, ¿vale? Ok, dice, pedir que describa las situaciones que aparece el problema. Esto es algo que tenemos que hacer tanto para el niño, como para los papás, como para los maestros. Si es que soy el trabajador social, tenemos que preguntar las situaciones en que aparece el problema. Hay muchos niños, sobre todo hoy en día, que son hijos únicos, que están acostumbrados a hacer berrinche, que si no se cumplen con sus expectativas, el papá muchas veces hasta se preocupa, se aflige porque el niño se va a enojar si no le compro tal o cual cosa o si no se hace lo que el niño quiere, ¿no? Entonces, pedir, o sea, cuando se haga esto, de esta pregunta van a surgir muchas más preguntas. Entonces, necesitamos tener muy claro qué es lo que tengo que preguntar o qué creo que tengo que preguntar. Siempre es importante preparar las preguntas dependiendo del problema que sea, ¿no? Explorar otras áreas relacionadas o no con el problema, que es lo que creo que se está repitiendo, que lo que habíamos visto. ¿Sale? Entonces, compartir la información y conclusiones y cierres. Si se dan cuenta, en la mayoría de las entrevistas siempre hay una apertura, el cuerpo de la entrevista, las conclusiones, o sea, porque tenemos que decirle, entonces quedamos en el entendido que el problema es y es por esto y por esto y por esto más. A que te diga, no, sí, o te haga algunas correcciones y para que tú, siempre esa retroalimentación es bien importante y el cierre, no, pues pues por el momento vamos a dar por concluida la sesión.
voy a analizar y nos vemos para tal fecha o cuando puede o cuando quiere. Generalmente la persona que está entrevistando es la que da la pauta para la fecha de la próxima sesión. Porque en problemas de aprendizaje no es una sola sesión, es una colaboración constante de alumno, padres de familia, maestros e institución. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? No, Miss. ¿No? ¿Seguras? Ok. Dice, la primera entrevista en la orientación reviste características propias que se originan con la finalidad diagnóstica. Okay. Y hablamos de la entrevista de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos no tienen claro. O, por ejemplo, como la entrevista que le hizo, creo que fue Aimee a su mamá, que es enfermera, en la que su mamá le decía, no, pues es que yo no me veo haciendo otra cosa, y tal vez porque mi mamá era enfermera, a mí me nació el gusto por la enfermería. Entonces yo preguntaría, ¿por qué a ella, como hija, no quiso ser enfermera? Ok, ¿me podrías contestar esta pregunta? Pues se supone que mi abuelita es enfermera, bueno, ya se jubiló y todo, pero pues como decía mi mamá, ella pues sigue siendo enfermera hasta que se muera. Ella le expresó pues quería ejercer lo mismo que ella, pero ella le decía que no, que porque pues eran muchos problemas o era muy demandante y era un poquito cansada y pues tenía sus pros y sus contras, que mejor pues escogiera otra carrera, pero pues mi mamá no quería. Dijo que a ella le gustaba llegar, bueno, verla llegar de blanco y que contaba sus experiencias en su trabajo y que de ahí ella pues le nació el amor. Cuando salió del bachiller, ella le expresó que pues quería estudiar la carrera, le dijo que no, pero pues mi mamá la convenció y pues logró su objetivo, pero ella igual me contó que su abuelita, ella que tenía el sueño de ver a mi mamá como una abogada, pero pues mi mamá nunca le gustó, o sea, desde chiquita supo que su profesión era la enfermería, pero Ok. pues ahorita ya le salieron como más aspiraciones de eso, que es la pediatría, y de eso sí me he dado cuenta que le gustan Claro, mucho porque hay los... muchas ramas dentro de la enfermería. Sí, me di cuenta que sí le gusta porque no sé si escuchó del caso de la niña, Ajá. que era, bueno, ella tuvo contacto con esa niña y a veces sí como que llegaba llorando a mi mamá porque decía que pues sentía feo, que veía a la niña como mi hermana, porque mi hermana es más chica que yo, y que Ok. pues sí le dolía que fueran así. Apenas me contó igual que llegó una chica de 16 años que era droga. Bueno, la habían encontrado en situación de calle, estaba embarazada, que la mamá la había corrido y ella era drogadicta. Tuvo un bebé y pues me dijo mi mamá, espero y no se repita el caso de la niña que pues es golpeada por los padres o hasta por la misma abuela. Y hasta a mi mamá le nació el decir, ¿y si lo adopto? Y dije, no manches, o sea, yo creo que es tanto su amor y el que ha visto tantas cosas que pues sí está muy enamorada Ok. de La lo que enamoraron. hace. ¿Y a ti por qué no te gustaba ser enfermera? ¿Si era la tradición? Pues a mí no me gusta el ver cómo los inyectan o la sangre, verlos así por dentro, no. Yo sí desde chiquita vi que quería yo ser maestra porque pues a mi mamá le pedía yo mucho los pizarrones, los de gis y Ajá. los de plumón. Y era de que me ponía con mis peluches en la sala y yo me ponía a explicarles. O sea, yo desde chiquita pues expresé esa de querer ser maestra. Mi papá era el que me decía que estudiara enfermería, que porque pues tenía yo oportunidad en el seguro con mi mamá, que no fuera tonta, que lo estudiara, pero pues mi mamá fue así de que si no te gusta, no lo hagas. Ejerce algo que tú sientas que no va a ser una carga para ti el trabajarlo. Y un Y pues me pesar, ¿no? apoyó. Exactamente, me ayudó mucho en esto. O sea, sí me costó, pero pues lo estoy sacando adelante porque ya sí me he inculcado eso, que hagas, que tienes que hacer lo que te gusta, más no por obligación, porque se te va a hacer una carga y después no va a ser gratificante para ti.
Exactamente, exactamente. Ok, y al final tomamos la decisión de lo que nosotros queremos. Yo la primera clase que tuvimos juntos, yo me acuerdo que les dije, si es algo que no les gusta, están a muy buen tiempo. Incluso aunque hubieran terminado la carrera, si no les gusta, váyanse a lo que realmente les apasiona. Hacer las cosas con pasión es realmente muy, muy, muy padre. Muy, muy padre. ¿Sí? Entonces, generalmente la gente tiende a repetir patrones de conducta. Y vemos familias de médicos o de abogados en las que todas las generaciones son, tienen la misma profesión, porque muchas veces dejan los negocios en manos pues, de los futuros herederos, ¿no? Entonces sí es importante hacer lo que queremos. De ahí que por eso es importante entrevistar a los chicos y saber qué les gustaría hacer. Muchas veces se pregunta a los niños, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No, pues policía, bombero, doctor, y te dicen muchas cosas. Y conforme van avanzando en edad, van creciendo y se van dando cuenta de la realidad, como por ejemplo en el caso de ahí me dice, a mí no me gusta la sangre. Pues una enfermera que no le gusta la sangre, pues nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué es lo que realmente queremos para nosotros, qué es lo que realmente necesitamos hacer, porque si aparte de todo voy a hacer lo que me gusta y me van a pagar, pues lo voy a disfrutar y me voy a sentir pleno. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice el primer día que nos vimos? Que cuáles eran las dos únicas cosas que podíamos elegir en la vida, y una es la profesión, la otra la pareja, porque si no vamos a andar cuchos y cojeando por la vida porque no nos sentimos completos, plenos y satisfechos. Entonces la orientación vocacional realmente nos sirve para eso. Incluso intervienen algunas cuestiones personales, ¿no? La mayoría de los chicos de hoy en día, y de verdad lo admiro, es que dicen, no, yo en realidad no quiero tener hijos. No quiero tener hijos por esto y por las razones que tengo. Yo quiero realizarme profesionalmente. Y qué bueno. O sea, ya no es como antes, en mi época, en la que crecías y pues lo que seguía era casarse, ¿no? Bueno, yo siempre quise casarme, siempre quise tener mis hijitos y siempre quise ser ama de casa. Yo nunca quise querer trabajar y sin embargo me la pasé trabajando 36 años en puestos importantes. Entonces, a veces queremos algo y la vida nos manda por otro lado. Entonces, la orientación vocacional sí definitivamente tenemos que orientar al alumno a que tenga sus ideas claras y que sepa realmente cuál es el potencial que él tiene para que lo pueda desarrollar de manera adecuada en beneficio y en la realización personal de él. Una persona que se siente realizada profesionalmente, pues ya tiene mucho de gane, ¿no? Ya tiene muchísimo de gane. ¿Alguien que me quiera leer esta diapositiva, por favor? Y ese trabajo es algo que van a hacer ustedes como docentes, porque ustedes son los que tienen que ver que cómo orientar a los chicos. Ok, adelante, Belén. La elección vocacional óptima es aquella que trae satisfacción personal al individuo, porque le da posibilidad de desarrollar sus mejores aptitudes y afirmar sus verdaderos intereses, y porque le permite no contradecir la estructura de su personalidad básica. Ok, es decir, lo que yo me voy a realizar, lo que me va a gustar, lo que me va a hacer crecer, lo que me va a hacer ser feliz y desarrollar todas mis aptitudes, todo lo que yo creo para lo que soy apto y realmente darme cuenta que eso es mi interés, ¿no? Como decía Aimé, no, pues yo quería ser maestra y jugaba con mis peluches. Yo tengo una vecinita que desde pequeñita ponía todos sus muñequitos y se ponía a darles clase. Yo decía, ella va a ser maestra. Ella creo que ya está en la secundaria y sigue pensando que quiere ser maestra. Entonces tiene muy claro desde chiquita que
qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Ok, ¿cómo se da una entrevista de orientación vocacional? Ok, dice, ¿con falta de información o con distorsión sobre la misma? Ok, ¿quién quiere leer el resto? Brenda. 1. Con falta de información o con distorsiones sobre la misma. Entendemos por información profesional todos aquellos datos relacionados con las profesiones y o ocupaciones y con los datos relacionados para la preparación previa para el ejercicio de estos. Ok. Hay quienes, ahorita vas tú, Jessica. Dice, todos aquellos datos, ¿a algunos de ustedes los llevaron en el bachillerato, en la preparatoria, a diferentes universidades o a conocer algunas otras universidades? ¿Los llevaron? A mí en la secundaria. ¿Aún en secundaria? ¿Para ver qué prepa querías o para ver qué carrera, qué querías hacer en el futuro? Para ver la escuela. Sí, Para ver la escuela. Ok, a ver, Belén, cuéntame. Pues me llevaron al Instituto Washington. Ok, muy popular, por cierto, ¿verdad? Sí. Pero me tocó ver a unas niñas, pues han de haber sido de secundaria, de primero de bachiller, deschongarse ahí en la plena calle por un mocosito. Y entonces todo el mundo pasaba y las veía, entonces yo, a ver, chicas, tranquilas, ¿qué está pasando? O sea, con voz firme, luego se separaron, agarraron sus mochilas y se fueron, ¿no? O sea, qué papelitos esos, ¿no? Entonces, tenemos, aunque seamos docentes de otras escuelas, tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que pasa dentro de la ciudad, porque muchas veces vemos a los chicos salir de los moteles, o sea, cosas que de verdad dices, Dios mío, no se saben limpiar la cola, pero ya están haciendo cosas de adultos, ¿no? Entonces tenemos que hacerles ver, porque muchas veces esos adolescentes se portan como niños en casa y quieren que los traten como adultos. Yo voy a cumplir 18 años y en cuanto cumpla 18 años me voy a ir de la casa. Y los papás, no, ¿cómo crees que no sé qué, que no sé cuándo? ¿Te quieres ir de la casa? Adelante, las puertas están muy abiertas para no generar ese chantaje, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son todas las profesiones realmente que hay. Podemos encontrar muchos programas de estudio de las universidades en internet o llevarlos a las ferias que ahora hay en las universidades para que elijan, obviamente lo hacen para que elijan su universidad, pero con los planes y programas de estudio podemos determinar qué es lo que pudiésemos en un momento dado ofrecerles a los chicos. La única intención debería de ser de esto, aparte del negocio de la universidad, es qué quiere el adolescente ser en el futuro. Y esto lo tenemos que venir haciendo desde la primaria, del cuarto, quinto hasta el bachillerato. Vamos desarrollando eso y lo vamos cimentando en lo que realmente el chico quiere hacer. Ok, ¿alguien más que quiera leer, por favor? Ok, Aime. Entrevista, orientación vocacional. Los agentes sistemáticos, la escuela como principal institución, en muchos casos no han brindado un marco informativo. No ha brindado un marco informativo. Muchas escuelas que tienen desde preescolar hasta universidad, como el Instituto Mexicano Madero, en automático van, no se preocupan por hacer ferias porque en automático tienen su población segura. Lo mismo pasa con los de la VM. Tienen el pase automático a la universidad, sepan o no sepan. En la VM no hacen estudio, no hacen examen
como para entrar, para ver si son aptos para la carrera. Ah, pues quiero estudiar eso. Ah, pues órale, entras. Lo mismo pasa en la UDLAP. Ya no hay filtros donde vean si realmente es un estudiante que va a colaborar para el crecimiento y prestigio de la escuela, sino que agarran todo lo que llega. Y eso pues tampoco está bien. Sin embargo, las instituciones tienen la obligación en bachillerato de dar esta materia de orientación vocacional. Es de cajón, o sea, la tienen que tener. A ver, levanten su manita los que no tuvieron esta materia. Ok, Belén Montes. ¿Cómo es que te decides tú a estudiar pedagogía sin que te hayan hecho algún test de orientación vocacional? Porque yo hice desde chiquita lo mismo que Aimé. Desde chiquita siempre también ponía mis muñecos y me ponía a darles clase. Y mi mamá se daba cuenta de eso. Incluso antes me llevaban a un doctor porque estaba enferma de lo que es la respiración. Ajá, Y la doctora me dijo que me veía que sí, como que sí me gustaba eso de ser maestra. okay. En el bachiller no la hicieron, yo creo que porque aparte de llevar el bachiller, llevé una carrera técnica. Ok, ¿qué carrera técnica estudiaste? Puericultura. Ah, ok. Ah, muy bien. O sea, de alguna manera te dio más claridad de que querías hacer esto. Sí. Ok. Eve. Pues yo, bueno, tenemos acá en la familia una conocida y siempre me llevaba a sus eventos o hasta incluso a dar como clases con ella, Ajá. y ahí como que más o menos me quise enfrascar. Luego, pues yo tengo una amiga que también es maestra, pero sobre niños especiales. Así que también, sí, también pues yo quería esa profesión y pues dije, no, pues voy a ver si puedo controlar un poquito eso. Así que pues más o menos ahí fue cuando me orienté en esa, era prácticamente pedagogía, era mi plan B. Mi plan A era ¿Cuál era la? ser veterinaria. Bueno, estudiar para veterinaria. Ay, güey, o sea, muy polar todo esto, ¿no? Con mucha polarización de animalitos a Sí. niños. Son diferentes, ¿eh? Sí, De bastante. agua, Y ¿no? pues ¿Verdad? ahí, Esa que dale sus cates. no, ahí fue cuando ya decidí de estudiar para pedagogía. Ok, muy bien, muy bien. Ok, denme un minutito, por favor. Denme un minutito, por favor, y... Ok, chicos. Aquí, o sea, lo mismo que les comentaba, ¿no? Que la escuela tiene que brindar un marco informativo para que el alumno pueda tomar decisiones, porque finalmente de esto va a vivir el resto de su vida, ¿no?
a esto se va a dedicar. Si hacemos algo que no nos gusta, es bien pesado hacer algo que no nos gusta. Cuando yo trabajé en la industria automotriz, ganaba muy bien. Viajé a muchos lugares del mundo, tuve grandes oportunidades de crecimiento, de desarrollo. El problema era que no me gustaba. No me gustaba y estuve ahí mientras podía, mientras a mis hijos salían de las escuelas, mientras cubría mis necesidades elementales. Una vez que pude hacer esto, renuncié y me puse a estudiar psicología. Entonces, ¿por qué? Porque desde pequeña yo siempre había querido ser psicóloga. Entonces, el campo de acción que hay en esto, pues es muy amplio, muy amplio y y es lo que me gusta. Entonces, si no están seguros de lo que quieren, no importa, son jóvenes, pueden todavía hacerlo. Yo empecé a estudiar psicología cuando tenía 47 años. O sea, entonces quiere decir que el tiempo no es una limitante, ni la edad, ni mucho menos. Yo terminé la carrera a los 51 años y desde entonces ejerzo la carrera. No necesito ganar tanto dinero como el que ganaba. Estoy tranquila, estoy en paz y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Entonces busquemos el ser felices con lo que hacemos, ¿no? Las escuelas tienen que brindar toda esa información que va a ayudar a los alumnos a tomar una decisión asertiva en su vida, que va a ser una decisión determinante para el futuro del chico. A ver, ¿quién quiere leer, por favor? A ver, chicos, ¿quién quiere leer? ¿Quién dice yo de los que no han participado? A ver, Diana. El adolescente que fundamentalmente necesita un buen proceso de información y es a quienes las instituciones educativas pueden brindar mayor apoyo. Okay. Habrá chicos que no tienen ni la más remota idea de a lo que se quieren dedicar, porque a lo mejor muchas veces su condición económica ni siquiera han pensado en que pueden estudiar la universidad. O piensan que es algo muy lejano o imposible, porque las necesidades de casa son más, entonces tienen que ponerse a trabajar. Cuando a alguien de ustedes, ahorita Jessy, a alguien de ustedes desde pequeño les dijeron, es que cuando estás grande que vayas a la universidad, cuando tengas una carrera, ¿a alguien de ustedes se los dijeron? Ok, Brenda, ¿qué te decían? Pues a mí siempre me decían cuando estaba yo en la primaria, que pues de cuando fuera yo a la universidad, cuando estuviera yo grande, cuando fuera yo profesional, me decían que ya podría tomar mis decisiones, ya me iba yo a realizar como persona, y pues siempre fue eso de que pues échale ganas para que tienes que estudiar, que tienes que ir a la universidad. Exacto, que ese era pues mi futuro o lo principalmente en lo que me debía de enfocar. Ok, Aime. Pues a mí siempre me han dicho desde que iba yo igual en la primaria, que cuando fuera yo grande, bueno, más mis abuelitos, mi abuelito, que es el que me dice que él quiere tener mi título universitario al lado del de mi tía. O sea, siempre como que me han dicho lo que hizo tu tía, tienes que también entregármelo tú, porque eso mucho de, por ejemplo, te vas a casar, pero hasta que tú me entregues tu título. O sea, siempre como que me han... ¿Y ya te mentalizaste? Sí, o sea, yo ya estoy así de que primero mi carrera y ya después vendrá lo que vendrá, pero fundamentalmente es terminar pues mi carrera y más porque siempre me lo han inculcado. Exactamente, ok. Los padres, ustedes porque todavía están chavitos, todavía están bien pollitos, pero cuando ya tengan sus hijos,
Tienen que desde chiquitos inculcarles que tienen que ir a la universidad, que tienen que aprender al menos un oficio que realmente los ayude a salir adelante. Tienen que inculcarles a hacer algo que les guste, porque muchas veces, como no, pues a mí como que nunca me dijeron que si tenía que estudiar o que si esto, si yo les decía que no quería ir a la escuela, no me decían nada, nada más me decían que estudiara, que le echara ganas, pero no pasaba de ahí. Y parece mentira, pero eso sí es muy, muy importante pues para que uno haga algo en la vida, ¿no? O sea, cuando tienes algo en la cabeza y eres tenaz, es algo que no te lo puedes sacar de la cabeza hasta que lo logres, hasta que logras tu sueño. O sea, la perseverancia, la tenacidad son determinantes para elegir una profesión que realmente nos guste. Por eso hay tantos test donde nos inclinamos a ver qué es lo que realmente le conviene a este chico con que nosotros llegamos a querer a los alumnos, ¿no? Nos preocupamos si no están, si no se conectan o si no van a clases, o sea, ¿qué está pasando? Por eso es importante tener ese contacto directo con los alumnos, porque de ahí también podemos ser personas que los guíen y que les den el ejemplo. O sea, muchas veces contar un poquito de lo que nosotros hemos hecho, de lo que nosotros hemos atravesado por la vida, las dificultades, pues eso los puede motivar a ser mejores, ¿no? Pues ustedes van a ser el antes y el después de que un chico quiera seguir aprendiendo, de que realmente ame lo que está haciendo, que esa es la parte más interesante y más importante, que ame lo que hace. ¿Vale? Ok, ¿quién quiere leer esta? Bueno, son 10:09. A ver, ¿alguien que quiera compartir su entrevista, su audio? Díganme quién. Voy a dejar de compartir. Nos quedamos en la página, en la diapositiva 30. No, para que me recuerden el día lunes que nos quedamos en la diapositiva 30. Ok, alguien que quiera compartir su audio, su entrevista, lo que hizo. A ver, ¿quién dice yo? Para hacer observaciones de lo que sí se debe y de lo que no se debe. A ver, díganme, ¿quién dice yo? Chicos. Estoy esperando que levanten la mano. A ver, Aime. Te dejo la pantalla para compartir, para que por lo menos el audio lo ponga cerca para que todos escuchen. Y atentos todos, la instrucción es, ¿qué consideran que está bien en la entrevista y qué consideran que ni siquiera iba al caso esas preguntas que hicieron? A ver, empezamos. Es que lo tengo por WhatsApp y no sé si Sí, se o sea, iba a pon tu llegar. teléfono en el micrófono. Pon tu teléfono en el micrófono. ¿Así? Sí. Entonces, Sí, pon tu teléfono en el micrófono para que todos escuchemos. ¿Alguien más que levante la manita? Buenas noches. ¿Se escucha? Ok, sí. Y esta entrevista es para conocer tu trabajo y el por qué lo eliges. ¿Cómo te llamas? Guadalupe. ¿Qué edad tienes? 43 años. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué trabajas? Soy enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué trabajas en eso? Pues es una profesión que elegí hace muchos años. Es algo que me gusta. ¿A qué edad te empezó a llamar la atención esa carrera? Híjole, una edad específica, pues no te puedo decir, pero sí recuerdo que desde niña, muy pequeñita, yo quería ser enfermera. De hecho, mi mamá también es enfermera. Yo creo que de ahí nació el interés. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
el ayudar, aunque suene algo repetitivo y que todas las enfermeras lo digan, pero el ayudar, el ver que alguien que llega mal, grave, y que con tus cuidados y el tratamiento que se le aplique, que al cabo de los días vaya mejorando y de pronto te diga gracias, me voy de alta, es algo muy padre, muy gratificante. ¿Cuál es tu motivación para ejercerla? Mi motivación para ejercerla, pues eso, el sentirme útil, el ver que mis cuidados o mi trabajo pues es el beneficio de alguien y que salga adelante. ¿Te gustaría especializarte en algo? Sí. ¿Por qué? ¿Y en qué? Quiero ser pediatra. Primero mi especialidad en pediatría y después tal vez una maestría en neonatología. Eso me gustaría. ¿Qué es lo que más te desagrada de tu trabajo? Lo que me desagrada en algunos momentos, bueno, sobre todo ahorita, que estamos en pandemia, que estamos con sobretrabajo, con exceso de trabajo y con una infraestructura muy pequeña. Yo trabajo en la Margarita y no tenemos camillas, no tenemos espacio y la gente llega, obviamente demandando el servicio, pero híjole, nos exigen a nosotros como si nosotros que somos el personal de enfermería tuviéramos las camillas a nuestra disposición o tuviéramos todo lo que se requiere. Lamentablemente somos los que dan la cara, ¿no? Entonces, todo lo recibimos nosotros y realmente, pues eso es lo que me molesta, ¿no? Lo que no me gusta de mi trabajo porque piensan que nosotros somos los culpables cuando no. Los culpables son arriba y a ellos nunca les reclaman, nunca les nada, ¿no? Siempre, si tú escuchas alguna queja, dicen los médicos, las enfermeras del IMSS. Nunca dicen el director general, el secretario general o qué sé yo, ¿no? Ellos son intocables. Eso es lo que me molesta. ¿Has tenido algún conflicto? Hasta ahorita, no. Bueno, así pues de palabras, ¿no? Que de repente diga, ya eso ni siquiera eran mis pacientes, ¿no? En algún momento alguien me pudo haber dicho, pero no recuerdo bien. Pues no fue un conflicto, más que otra cosa fue me preguntaron por algo, le dije, no sé decirle, hay que preguntarle a su enfermera, y el familiar me contestó, ¿y que tú no puedes hacerlo? ¿O tú no sabes? Y pues evidentemente ya no lo confronté, dije, bueno, ni siquiera sé de qué me está hablando el señor y ya, simplemente me fui. Ok, en la actualidad, ¿hay algo que te provoque temor relacionado con lo que ejerces? Sí. ¿Qué sería? Contagiar a mi familia. Eso sí me da pánico. ¿Cuántos años llevas ejerciendo enfermería? 11 años, sí. Okay. ¿Qué ha sido lo más gratificante que has obtenido de tu trabajo? Algo bien curioso, que de pronto en la calle así me encuentro a gente y me dice, me llama por mi nombre, ¿no? Lupita, y volteo y me río, ¿no? Así como que, sí, ya no te acuerdas de mí, soy fulanito, atendiste a mi mamá. Y honestamente, pues he visto a tantas personas en estos 11 años y medio que, pues a veces es muy difícil recordar a todos, pero es bonito que alguien se acuerde de mi nombre y que digan, ay, muchas gracias, atendiste muy bien a mi mamá o a mi papá. Eso es algo muy, muy padre. ¿Tuviste alguna motivación de pequeña o pasos a seguir para inclinarte a esta profesión? Pues, como te dije hace rato, mi mamá también fue, es enfermera porque no ha dejado de serlo, deja de serlo hasta que muera. Ella ya no está trabajando, ya se jubiló, pero pues yo creo que fue eso, ¿no? El verla a ella siempre con su uniforme, que llegaba y platicaba
anécdotas del hospital y cosas así. Yo creo que fue de ahí. Bueno, ¿tuviste dificultades en tu estudio como falta de dinero al pagar tu escuela o problemas externos que ya no pudiste a lo mejor concluir en su momento tu carrera o la seguiste después? Sí, sí. Y eso también va para todos ustedes, estudiantes. Yo tontamente a los 21 años dejé la carrera, me casé, y dejé así la escuela, ¿no? Porque pensé que ya me casé, ya no importa nada. Al cabo de los años, pues bueno, me separé. Y una vez separada, pues costó mucho trabajo, pero pues seguí estudiando, terminé mi carrera técnica. Hace un año terminé mi licenciatura. Y como te dije hace rato, tengo más aspiraciones, quiero estudiar la especialidad y tal vez más adelante una maestría. ¿Te sientes feliz con tu trabajo? Sí, muy feliz. ¿Por qué? Pues porque hago lo que me gusta y pues eso es bonito, ¿no? Trabajar en lo que te gusta. Cuando trabajas en algo que te gusta, realmente no es un trabajo, es algo reconfortante. ¿Te hubiera gustado estudiar otra cosa o siempre fue tu primera opción? No, siempre fue mi primera opción. Enfermería fue mi primera opción siempre. Y si no hubieras pasado exámenes o algo, ¿te hubiera gustado ejercer otra carrera como segunda opción? Si no hubiera sido esta. Híjole, honestamente no me veo en otra carrera. Hace muchos años, cuando mi abuelita vivía, su ilusión era que yo fuera abogada, pero honestamente no. Y si tú ahorita me dices otra carrera, no me ubico, yo no me veo en otra carrera, ¿eh? Yo creo que hubiera luchado hasta, de hecho, pues mi mamá al principio no quería que estudiara enfermería porque ella es enfermera y decía, no, es que es mucho pesar y demás, pero hasta que la convencí y terminé siendo enfermera, entonces no, creo que no hubiera sido otra cosa. Ok, ¿qué tal te pareció esta entrevista? Buena. ¿Por? ¿Alguna opinión buena? ¿Alguna opinión mala? ¿Crees que le faltó algo? Pues no, creo que no. Fuiste específica en tus preguntas. Pues, muchas gracias, te agradezco tu tiempo y pues que pases una bonita noche. Adiós. Ya, Miss. Ok, perfecto. Ok, a ver, el resto del grupo. ¿Qué opinan de la entrevista de su compañera? Como entrevistadora. A ver, Belén. Bueno, a lo mejor yo siento que en su entrevista le faltó un poco, como dicen, escarbar más en el asunto. Y no solo como preguntar, sino tratar de buscar más información. Ok, ¿cómo qué información crees que sería importante? Ay, no sé. O sea, con ganas de qué te quedaste de saber? No sé. Porque en realidad la entrevista nada más la hizo pues para conocer a su mamá, ¿no? Para ver cómo se sentía su mamá dentro de lo que hacía, a lo que se dedicaba. ¿Cierto, Aimé? Sí, es el motivo específico. Ok. Yo lo único que podría observar es cuando le preguntas que cuál es su mayor temor cuando te dice que contagiarse de COVID. Me parece que de ahí podrían haber salido muchas preguntas, como que, ¿y qué precauciones estás tomando? ¿Qué medidas estás tomando para que tu familia no se contagie? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es? ¿Estás en área COVID? ¿No estás en área COVID? O sea, ese tipo de cosas que de alguna manera complementarían lo que estabas haciendo. A mí me pareció que estaba bastante bien, porque nada más quería saber pues, qué pensaba tu mamá de lo que se dedicaba. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ok, a ver, voy a pasar lista. Arellano. Arellano Reyes. Presente. Ok. Presente. Díaz Luna. Presente, profa. Domingo Gaona. Presente. Flores Maldonado y Yesenia.
Presente. Flores Cortés, Cintia. Presente. González Venegas, Yasmín. Presente. Gordián Castillo. Presente. Luna Varela. Aunque Luna Varela está enferma. Meneses Telles Brenda. Presente. Montes González María Belén. Presente. Munguía Núñez. Presente. Ortiz Cortés. Presente. Reyes Rodríguez. Presente. Rojas Ochoa. Rojas Ochoa. Zampayo. Presente. Soledad. Soledad Guzmán. Y Seno Sánchez. Presente. Y Seno Sánchez. Presente. Ok. Pues chicos, nos vemos el lunes. Ojalá y pudieran hacer una entrevista ya incorporando todo esto que acabamos de ver, que es el inicio, ese de romper el hielo, ese rapport que hay que hacer y dándole un cierre, de decir, agradezco mucho, gracias por compartir, o sea, ese tipo de cosas, ¿sí? Preferentemente, grábenla. Yo no recuerdo quién hizo una entrevista a un niño, no me acuerdo si de 8 o de 9 años, donde le pregunte, esa quiero que la pongamos el día lunes. ¿Va que va? Ok, ¿vamos bien aquí, hasta aquí? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien. Ok. Bueno, nos vemos chicos, pórtense bien. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.